Aloha querida tribu, bienvenidos a mi canal El Bosque de Lua. Yo soy Lua y hoy vamos a hablar de Mabón o el equinoccio de otoño. La festividad de Mabón o del equinoccio de otoño ocurre en el hemisferio norte en torno al 21 o 22 de septiembre, aunque este año 2019 va a ser el 23 de septiembre, y en el hemisferio sur ocurre en torno al 21 o 22 de marzo. Es una época que está marcada por el equilibrio de fuerzas, el equilibrio de energías entre la luz y la sombra, el día y la noche. Es el momento en el que los dos hemisferios se equilibran en cuanto a fuerzas. En los dos lugares del mundo tenemos la misma cantidad tanto de luz como de oscuridad, y precisamente por esto es una época tan interesante. Para mí en el hemisferio norte creo que es una de las épocas del año que noto como más sólidas energéticamente, pero también esto es porque aquí el equinoccio de otoño ocurre en un momento en el que venimos del signo de Virgo, que es muy terrenal, y vamos a parar al signo de Libra, que es la balanza, el equilibrio, con lo cual todas estas energías de la tierra, de la cosecha, del equilibrio se ven potenciadas. Sin embargo, en el hemisferio sur tenéis, para empezar, hasta que llega el equinoccio, a Piscis y después a Aries, con lo cual las fuerzas son totalmente distintas. Solamente lo he vivido una vez en mi vida, cuando vivía en Chile, y es diferente, simplemente distinto. Creo que en algún otro momento hablaré de eso. Tengo pensado a lo mejor hacer un vídeo al respecto, pero vamos a hablar de lo que es común. Simplemente quería comentar eso para que lo supierais. Muchos paganos hoy en día llaman a la festividad del equinoccio de otoño Mabón, y cuando me enteré de dónde venía este nombre me pareció bastante extraño, ya que es el nombre del hijo de la diosa tierra, Madron o Modron, y su nombre, Mabón, significa hijo o gran hijo. Y no entendí por qué esta festividad se llamaba Mabón si no se celebra en este momento al dios como hijo, y me puse a investigar y lo que descubrí fue que este nombre para la festividad es en realidad moderno. Se empezó a utilizar a partir de los años 60-70 y lo popularizó Alex Sanders, el creador de la Wicca alejandrina, así que este no es el nombre con el que se le conocía a la festividad en la antigüedad. De hecho, no sabemos qué nombre se le daba, y como ya sabéis que yo siempre tiro hacia lo celta, lo que sí sabemos es que a la parte del mes de septiembre, que era agosto-septiembre, se la llamaba Edrinios, y a la parte que era septiembre-octubre se la llamaba Cantios. Lo que no sabemos es si en realidad se llamaba así a la festividad también. En el caso de Samain o Samhain sí coincide con el nombre del mes de Samonios, pero en este caso no lo sabemos. La cuestión es que tampoco parece estar probado que los celtas celebraran el equinoccio de otoño, porque no han sobrevivido indicios de fiestas o las costumbres que se hacían en esta época del año. Pero parece un poco raro porque precisamente para los celtas los lugares liminales tenían muchísima magia, muchísima importancia, y los equinoccios son ese lugar que está en la mitad de las estaciones. Son esos momentos del año que no son ni invierno ni verano, y para ellos esos lugares entre cosas, esos lugares puente, tenían muchísima importancia. Por ejemplo, el amanecer y el anochecer, que no son ni día ni noche, y es un momento entre una cosa y la otra. Es cuando se abren los velos de los mundos. La orilla de un lago que está entre la tierra y el agua son esas zonas en las que se pasa a otros mundos. Son esas zonas en las que los mundos se comunican. Por lo tanto, pensando eso, tiene poco sentido que no le vieran ninguna importancia, y que haya monumentos megalíticos en los que se ve cómo está alineado con los equinoccios, ¿no? Los monumentos megalíticos están orientados no solamente hacia los solsticios, sino que también marcan de alguna manera los equinoccios. Hay muchos menos lugares así, pero hay algunos. Y por otro lado sí que parece que hay constancia de que los nórdicos, lo que algunos llaman vikingos, aunque vikingos solo significa pirata, pero bueno, los nórdicos llamaban al mes de septiembre Halikmonad, o mes sagrado, y tiene muchísimo sentido porque era el mes en el que llegaba toda la comida del año. ¿Cómo no iban a considerarlo un mes sagrado? Porque es el que te va a dar la vida, la comida de todo el año. Así que era un momento de dar las gracias y de hacer una gran fiesta, un gran banquete antes de los meses de invierno, y en esta época se hacían ofrendas a la naturaleza, a la tierra, a los dioses, a los ancestros.
Todo para dar gracias por la buena cosecha, si es que había sido así, por todas las bendiciones del año. Podemos pensar que esta época del año, más que de celebración, era de muchísimo trabajo. Es cuando viene casi la parte más grande de la cosecha y hay que echar muchas horas en el campo trabajando. Pero sí que se han conservado fiestas o tradiciones que nos pueden llevar para atrás a lo que pudo ser o de dónde pudieron haber venido estas costumbres que se han ido conservando. Pensemos en las grandes ferias de septiembre, las ferias de la cosecha, de la comida. Eso a nosotros nos viene en particular de una tradición muy romana, pero también es verdad que es el momento del año en el que llega toda la comida, con lo cual es un poco extraño que no lo celebrasen. El nombre de Cantios, que es como tiempo de canciones, nos puede dar a entender que la gente, para ellos era un momento de felicidad. También es verdad que es muy común que muchas culturas distintas canten al recoger la cosecha, y cuando hacen movimientos repetitivos eso se marque con canciones para que todo el mundo vaya al mismo ritmo. Pero también podemos pensar que seguramente había fiestas cuando al final traían toda la comida, es motivo de celebración. En cualquier cultura la comida es lo principal, el sobrevivir. Así que yo imagino cantos en los campos, la gente haciendo su duro trabajo, intentando cantar esas canciones para animarse o para ir al ritmo, y luego también los cantos de la gente al recibir toda la cosecha en los poblados. También es verdad que si observamos la costumbre cristiana, al final de septiembre existe la fiesta de San Miguel, y es una fiesta bastante grande en algunos sitios. En las publicaciones de la OBOD, la Orden de Bardos, Obates y Druidas, se cuenta que en un primer momento se sustituyó a Lu, al dios Lu, por el arcángel San Miguel. Y si lo pensamos, en esta época se le canta en algunos sitios a San Miguel como el vencedor. ¿Y quién es Lu sino el guerrero por excelencia, el que tiene la lanza invencible? Y es muy curioso que también a ese momento, durante la fiesta de San Miguel, a ese final de septiembre, se le llama también el veranillo de San Miguel. Es como un momento en el que vuelve un poquito del recuerdo de ese verano, suben un momento las temperaturas antes de volver a bajar, y es como una vuelta de luz, una vuelta de la luz, una vuelta de ese verano. Entonces parece como que en realidad estuvieran celebrando a Lu desde Lunasa hasta el final de la cosecha o equinoccio de otoño. Esto no lo sabemos, no está escrito a ciencia cierta en ninguna parte, pero es una hipótesis que dejo ahí según estas cosas que he leído para que vosotros la penséis. También parece ser que muchas celebraciones que han perdurado durante siglos, por ejemplo en Escocia, hacían ver que el equinoccio de otoño se parecía bastante a la celebración de Lunasa por las cosas que se hacían. Era una época de celebración y se hacían unas tortas con todos los cereales, con todos los tipos de cereales que se habían recolectado, así como con mantequilla, huevos y leche de oveja. Después eso se cocinaba sobre un fuego sagrado que se había hecho con madera de roble, de serbal y de zarzas de mora, que son tan típicas en esta época del año. Como digo, se cantaban canciones a San Miguel victorioso y se hacían carreras de caballos por la playa. También había intercambio de regalos, que es la abundancia, fiestas y música. Si lo pensamos, como os decía, esta imagen del arcángel San Miguel victorioso podría ser la imagen también de Lu, con el que se le ha equiparado en distintas ocasiones. También tiene la lanza invencible, y en Lunasa muere el brillo del sol, el brillo de la luz, y en este momento es cuando vamos a tener ese equilibrio de luz y oscuridad, y ya definitivamente va a morir la luz. Pero en realidad Lu no muere, solamente se renueva. Entonces podría ser que en esta época se celebrase esa pequeña vuelta de Lu y esa no mortalidad del dios. También, si pensamos que en algunos lugares se practicaba la costumbre del cambio de rey, según el lugar, los celtas tenían pocos dogmas. Parece ser que el único dogma registrado por los romanos acerca de los celtas era el de la inmortalidad del alma y su transmigración o su reencarnación, que el alma iba a transformarse o a pasar a otro cuerpo. Sin embargo, para todo lo demás eran como bastante laxos, y como sabemos no había un panteón unificado o unas creencias unificadas, así que por eso creo que no está del todo claro en qué momento del año es en el que se realizaba esta costumbre u otras. Puede cambiar, por ejemplo, que esta muerte simbólica del dios ocurriera en Lunasa o que ocurriera en el equinoccio de otoño, y alguna gente la pone en Samhain,
Samhain, igual que otras costumbres. Pero si pensamos en esta tradición y que en algún momento el rey moría simbólicamente o realmente según el momento del que estemos hablando, y de cualquier forma había que poner a otro rey, uno de los rituales se realizaba con caballos, y de hecho es un poco gore. Está registrado que los celtas en algunas ocasiones para coronar a un rey, no sé si en todas, pero es un rito que está ahí, que se sabe que existió, tenía que copular con una yegua, después esa yegua la cortaban en pedacitos, lo ponían todo dentro de un caldero, el rey se metía también dentro de ese mismo caldero y tenía que beber y comer la carne de esa yegua y después salir y podía ser coronado rey. ¿Y por qué todo esto? Pues porque la yegua es, si no el animal por antonomasia, uno de los animales más importantes de la diosa como soberana, la diosa de la tierra. Y es la diosa la que da la soberanía al rey, con lo cual tiene sentido que tuviera que unirse con la diosa de todas las maneras posibles. No quiere decir que siempre se realizara este ritual, yo lo veo ya como en una época en la que algunos rituales se han como pervertido, ¿no? Y ya hay sacrificio animal y sangre y todo eso. En otras ocasiones también sé de rituales que se hacían con el que iba a ser rey y una sacerdotisa o una doncella, siempre simbolizando que es la diosa y es la tierra y es la unión con la tierra la que te da la soberanía. Y esta fiesta de la que estaba hablando, de San Miguel, tiene caballos. Entonces vemos que a lo mejor se organizaban estas carreras de caballos. Es significativo que esté la parte ahí del caballo y de la madre tierra. Muchas diosas de la soberanía tienen al caballo como uno de sus símbolos, por ejemplo la diosa Maca o Rhiannon, Epona, son todas diosas que tienen como una de sus cualidades más grandes la soberanía. Son reinas de la tierra. Y también es verdad que si este ritual nos sorprende, podríamos pensar en la comunión cristiana actual y es como básicamente lo mismo. Consumir el cuerpo y la sangre de Jesús nos hace estar en comunión o en unión total con Él. Sí que es verdad que diréis, no estamos comiendo carne humana ni sangre humana, pero el dogma de fe es que eso es 100% carne y 100% sangre, con lo cual y esto viene lógicamente de que se hacía anteriormente en muchas culturas. Se creía que eso era una manera de estar en comunión con algo o con alguien. Otro nombre moderno que se le da al equinoccio de otoño es el de Alban Elfel. Es el nombre que le dan a algunas órdenes druídicas actuales como la Obod y significa la luz del agua. En la rueda del año el equinoccio de otoño se coloca al oeste y el oeste es donde se pone el sol, representa el final del día y también el final del año, como lo representa el equinoccio de otoño. Y si miramos al oeste de nuestros continentes, tanto en Europa como en América, lo que encontramos es el agua. Y el agua es el elemento que los celtas creían que nos llevaba al otro mundo. El sol se pone en el agua y de ahí que veamos la luz reflejada y de ahí el nombre de la luz del agua. Es lo último que vemos cuando se pone y acaba el día. El agua es también el elemento por antonomasia para los celtas que nos lleva al otro mundo o al mundo de los muertos. Las islas de los muertos o las islas del paraíso como Avalon estaban al oeste y al otro lado del mar. Había que cruzar el mar para llegar a esos sitios y así es como se llega a los otros mundos. Para los celtas el agua, cualquier sitio en el que hay agua, es muy mágico y muy sagrado y nos puede transportar a los otros mundos, sobre todo traspasando o, por ejemplo, traspasando una cortina de agua que sería la niebla o navegando sobre un lago o el mar. Muchos paganos modernos celebran en esta época el elemento agua y yo la verdad es que cada vez que pienso esto creo que es algo moderno y algo que es más una decisión personal o grupal que se ha extendido más o menos de cierta manera. En muchos libros de Wicca sobre todo veo repetido este tema del elemento agua, pero cuanto más lo pienso creo que menos sentido tiene en el pasado. No creo que hicieran esto en la antigüedad. Esto de celebrar solamente un elemento ahora, solamente un elemento después. Para empezar, los celtas no tenían 4 elementos sino 3, que eran cielo, mar y tierra. ¿Y por qué tantos festivales del fuego? Pues el fuego era más bien una invención, pero no era algo que se encontrase en la naturaleza.
creo que es más bien algo moderno y pienso que si bien el viento frío que viene cuando empieza el otoño trae inestabilidad en la atmósfera y se crean lluvias, las lluvias otoñales, y de ahí que pueda ser que queramos celebrar el elemento agua, por otro lado, no creo que a la gente del campo le venga bien en este momento la lluvia. Una sociedad, sobre todo agricultora o ganadera, bueno, agricultora, lo que quiere en esta época es tener las mayores horas y cantidad de sol posible para poder recoger toda la cosecha rápido y no que les venga mal tiempo y que les destroce las cosechas, como por ejemplo con muchas lluvias, con granizo o con una riada. Por eso vuelvo al tema de luz. Tiene sentido que llamemos a la luz y que, bueno, como que se le recuerde durante todo este tiempo y hasta el final de la cosecha, ¿no? Nos viene mejor que haya luz a que haya lluvia, realmente. Pero ya os digo que esto es lo que pienso sacando conclusiones lógicas de lo que he estado investigando. Pero en realidad la cosecha es como una época muy terrestre, ¿no? Nos conecta con la tierra. Si estuviéramos trabajando el campo estaríamos en contacto directo con ella, estaríamos recogiendo. Así que el equinoccio es la época de recoger los frutos de la madre tierra y de recibir su abundancia. También es la época en la que los animales están creando sus guaridas y sus madrigueras para poder después pasar el invierno y estar ahí calentitos en el útero de la madre, ¿no? Por todo esto, en el templo de la diosa de Glastonbury se celebra el elemento tierra y a las diosas madre tierra. Como sabéis, es el templo en el que me he formado como sacerdotisa de la diosa y sacerdotisa de Avalon, y todo esto, como digo, también son elecciones personales, elecciones de un grupo, pero es algo que a mí me parece bastante lógico. Puede ser que otros celebren el elemento agua y que es verdad que haya muchas lluvias, pero es muy evidente que hay un elemento tierra muy fuerte, la cosecha, la recolección. Así que podéis incluir los dos elementos en vuestras prácticas o solamente uno. Los colores que utilizamos son el naranja, también el marrón y los colores ocres, porque representa esas hojas que se están empezando a poner naranjas. También es muy normal que las puestas de sol sean como doradas, anaranjadas en esta época del año por cómo está en este momento la atmósfera y cómo son las puestas de sol, ¿no? En esta época del año. Por lo menos aquí es una época de celebración de todo aquello que hemos recibido durante el año, todos esos proyectos que han salido, toda esa abundancia que hemos recibido, y celebramos a la Madre Tierra y le damos gracias por todo lo que ya tenemos, todo lo que hemos recibido, etcétera. Igualmente también hacemos acopio de energías y no dejamos de cosechar lo que sigue llegando. Como os comentaba en el vídeo de lamas, hay cosas que no hemos recogido en Lunasa y tenemos que recoger ahora, y en la naturaleza eso se ve, por ejemplo, en la cosecha de manzanas. Es el momento ahora, también es el momento de la vendimia. Entonces hay cosas que fructifican antes y otras después, y este es como el último momento para recoger toda esa abundancia, todas esas cosas buenas que pedimos y que nos vienen o que hemos trabajado duro por ellas y que ahora vemos los resultados, también energéticamente. Y tenemos que hacer acopio de todas esas cosas porque va a venir el invierno y necesitamos todo eso, todas esas fuerzas para subsistir, porque después nuestro trabajo, en lugar de tan físico, tan fuera, va a ser interior. Nos volvemos hacia el interior, nos volvemos para ver nuestra sombra. Igual que las semillas del roble, las bellotas caen en esta época y se introducen en la tierra, nosotros también nos vamos a introducir en el vientre de la Madre Tierra. La diosa empieza a llamarnos a la oscuridad y nos da permiso para empezar a pensar en descansar. Es una época para pensar en el trabajo y el descanso, no estar tan hiperactivos como en el verano, empezar la frenada poquito a poco. Diosas con las que podéis trabajar son simplemente la Madre Tierra, o podéis querer invocar a Gaia, que es muy popular pero es también súper potente. Otros a lo mejor queréis invocar a la Pachamama. En Glastonbury se trabaja con Banba, que mientras estaba fuera ayer os grabé esto, que os dejaré por aquí. Estoy viendo los tambores, que son como el pulso de la Madre Tierra, ¿no? El pulso de Banba, la diosa tierra. Banba es una diosa de la tierra, es una diosa de Irlanda y es una de las 3 diosas que da el nombre a Irlanda. A día de hoy nos ha quedado el nombre de Eriu, Era, dicho en gaélico. Eraland sería el nombre de Irlanda, la tierra de Erin, Eriu, Era, Eraland Island en inglés a día de hoy. Y por eso decimos Irlanda, es la tierra de la diosa Eire, Eriu, Erin o Era. Y Banba es una de ellas, o una de las caras de Era, o la propia
Irlanda. Se dice en los mitos que son 3 hermanas, pero como muchas veces vemos en los mitos, las diosas son triples. Y esto no quiere decir que sean doncella, madre, anciana. Eso es una idea moderna, pero en la antigüedad había muchas diosas triples y no tenían esos arquetipos. Este caso es el de Hera, Banba y Fodla. El nombre que ha quedado es el de Hera, pero también poéticamente se le ha dicho históricamente a Irlanda Banba o Fodla. También está Madrón o Modron, de la que os hablaba antes. Son diosas madre, diosas soberanas, diosas que nos enseñan sobre el poder que tenemos y que van a intentar enseñarnos acerca de nuestra soberanía interior. Trabajamos en esta época con la diosa en su aspecto de mujer madura, la reina, la soberana, como decía, y precisamente por esto nos enseña esta época de equilibrio, esta diosa reina, esta diosa madura, lo que está en desequilibrio en nosotros. Las energías están haciendo así y si nosotros estamos así, las energías nos van a intentar forzar a estar así, a estar en equilibrio. Así que en este momento puede ser que nos sintamos como muy a disgusto, como que vemos nuestra sombra, nuestra luz choca con nuestra sombra, tenemos aspectos de nuestra vida que chocan, que están como, ponme en equilibrio, y puede ser un momento de mucho desasosiego. Entonces, si pedimos el apoyo de estas diosas, vamos a sentirnos como más apoyados, porque precisamente no hay que luchar contra estos sentimientos o estas cosas que se nos muestran que son desagradables. Hay que ver que se nos muestran porque precisamente son las cosas que nos están impidiendo conseguir ser soberanos de nuestra vida y conquistar esa paz y ese poder interior que realmente tenemos. Dioses con los que podéis trabajar en esta época del año, por supuesto, no puedo evitar mencionar a mi queridísimo Cernunnos. Es un dios muy terrestre y en este momento para mí es el rey astado que vuelve a la tierra. Se ha sacrificado por el ritual del rey, de cada año un rey, y el ciervo joven mata al ciervo viejo. Esta es una cosa que vemos en muchas historias. El año nuevo que vence al viejo, el rey nuevo o joven que vence al viejo. Es como esa eterna historia del masculino, ¿no? Y sus propios rituales de muerte y de renovación. Así que por un lado tenemos a la diosa que está en su época de abundancia, de darnos todo, y por otro lado el dios tiene que morir o ha muerto ya según los lugares para con su cuerpo alimentar a la tierra, proveerla de esa fertilidad, pero no muere en realidad y pasa a ser su igual como su marido o su otra mitad, que en realidad crean juntos ese 100% en el otro mundo. Y si estamos celebrando al dios como ese dios sacrificado que realiza ese sacrificio por amor a todos, por amor a la tierra, para que nosotros podamos subsistir con su cuerpo, dar esa fertilidad a la tierra, podemos llamarlo como ese aspecto del rey. El rey sabio, el rey maduro, es el dios soberano que entiende lo que tiene que hacer y que traspasa los velos para encontrarse con la diosa oscura, con la diosa soberana, mirándola cara a cara. Así que es un dios que nos puede dar muchísima fuerza, muchísima sabiduría, esa fuerza para darnos ese empujón para ir a la oscuridad sin miedo, ¿no? Para hacer lo que tenemos que hacer para conseguir nuestra soberanía, sin que tengamos miedo a la oscuridad. También otra versión u otro nombre del dios astado es Gwynab Nyth, que es una deidad local de aquí en Glastonbury, se le celebra y se dice que vive en el centro del Tor, en un palacio de cristal en el centro del laberinto del Tor. Hice un vídeo al respecto, así que os lo dejaré por aquí. Es la época en la que en Glastonbury se realizan, en el templo de la diosa se realiza el laberinto para las iniciaciones, y los laberintos expresan muy bien esa imagen entre la luz y la oscuridad. Ves el laberinto, estás fuera, estás en la luz y vas hacia el centro de la tierra, hacia el útero de la madre, hacia tu interior, hacia la oscuridad para recibir la iniciación. De igual manera, el dios desciende para recibir su iniciación dentro del vientre de la diosa. Ahí se va a iniciar en los misterios y después va a nacer renovado. Otro dios que podéis celebrar es Lu, como os decía, por todas estas asociaciones, pero a lo mejor ya lo habéis celebrado en Lunasa y nos apetece volver a incluirlo. De todas maneras, ¿por qué no? Lo podéis incluir en distintos rituales y darle gracias por este último brillo del verano. Pensemos que astronómicamente el otoño no empieza hasta el 23 de septiembre este año, 21-22 en otros años, o en marzo si lo estáis viendo en el hemisferio sur. Así que hasta entonces, ¿por qué no celebrar a Lu? Y ahora vamos a hablar sobre cómo celebrar Mabón o el equinoccio de otoño. Como os decía, es el festival del equilibrio entre la luz y la oscuridad.
así que va a tener este tono de empezar a mirar hacia nuestro interior. Hablábamos de este equilibrio y desequilibrio, entonces esta época nos va a dejar ver esos desequilibrios, así que puede ser un buen momento para reflexionar y ver esas cosas que están en desequilibrio, hacernos una pequeña lista de cosas que vemos que no funcionan. El otro día hablaba con una amiga, si pensamos en un pueblo agricultor, que esta es la época en la que se elige lo que hacer con las semillas. Entonces, de toda la cosecha, unas semillas van a ser las que tienes que elegir quedarte para tu alimentación y la de tu familia o tu poblado. Las otras tienes que elegir para plantar para la siguiente cosecha. Y las otras que tienes que elegir son las que no vas a usar, entre comillas, y por eso se las vas a dar al ganado. Con lo cual, energéticamente es la época de elegir qué cosas nos vamos a guardar para utilizar durante el invierno como energía, como bendiciones, qué cosas vamos a guardar para plantarlas, para que crezcan al año que viene, y qué cosas vamos a desechar. Porque son las cosas que nos están impidiendo reclamar nuestra soberanía. Y es algo que podemos trabajar con la diosa en su arquetipo de reina o soberana, o reina de la tierra. Así que eso, podéis hacer una lista con estas cosas de las que os queréis deshacer, porque este es el momento en el que empezamos a, igual que los árboles, a tirar las hojas y empezamos a tirar aquellas cosas energéticamente que no nos sirven. También podéis hacer una limpieza y tirar las cosas físicas que ya no os sirven, y todo eso os va a hacer sentir mejor en este momento que nos está exigiendo energéticamente tener un equilibrio. Si no lo tenemos, lo vamos a notar, y lo mejor es trabajar en eso. La actividad y el descanso, empezar a descansar más, porque tenemos menos energía que antes. Hay menos energía solar y puede ser que nos apetezca descansar antes, así que hay que ir pensando en frenar un poquito. El verano ha sido hacer y ahora notamos el cambio. Es como si hubiéramos estado en esta autopista a toda velocidad, ahí a 120, que es el límite. Como si hubiéramos estado ahí a toda velocidad por la autopista y de repente tuviéramos que desviarnos y coger el carril de desaceleración e ir poquito a poco bajando la velocidad, porque vamos a entrar en otro tipo de carretera, una carretera secundaria donde vamos a tener que ir despacito y fijándonos en todas las cosas que hay, que es Samhain, el invierno, etcétera, la época oscura. Me ha gustado este símil. Este es el momento en el que ya tenemos que hacerlo, ya tenemos que empezar a frenar, porque si no nos pegaremos el batacazo en Samhain, que es cuando hace ¡pum! Ahora sí ya no hay marcha atrás, tienes que parar y la rueda se va a parar aquí, oscuridad. Así que es verdad que por eso en esta época hay muchos desajustes, resistencias, no queremos que se vaya el verano, es lo normal. Y yo en este año estoy como súper reacia a pensar que se va el verano y no quiero que se vaya la época de abundancia y la época de luz. Así que bueno, os comprendo. Pero la verdad es que si vamos todos poco a poco ahora, después podremos frenar mucho más suavemente y no nos encontraremos cara a cara con la diosa sabia que nos diga, bueno, ¿ahora qué? Ahora ya, lo siento, tienes que parar aquí. Seguido de esto y muy relacionado está el a la vez seguir cosechando, no dejar de recoger todas aquellas cosas energéticas que pusimos en movimiento y que ahora vienen, y no dejar de trabajar. La época del equinoccio era de trabajo total para recoger la vendimia, para recoger todas esas últimas cosechas, que son un montón, así que no hay que dejar de trabajar, pero no tenemos como la misma energía que antes, así que también hay que preocuparnos mucho por nuestro cuerpo y pensar en obtener el descanso oportuno. Aprovechando todas las frutas de estación y toda la cosecha, podemos crear para celebrar el equinoccio de otoño un gran festín con todas esas cosas de temporada, como por ejemplo son las peras y las manzanas. Podéis hacer tartas de manzana. Está palpitando. Compotas, mermeladas, sidra, podéis comprarla, o zumo de manzana, y con todo eso podéis hacer un gran banquete y celebrar con vuestra familia, con vuestros amigos, o podéis incluirlo en vuestros rituales de Mabón para también hacer esa comunión con la Madre Tierra y después ofrecer una parte de vuelta como agradecimiento. Y esta es la parte 4, celebrar esa abundancia, y cuarto, compartir esa abundancia con otros y con la Madre Tierra.
en este caso dando gracias por todo lo recibido y por toda esta abundancia. Quinta cosa que puedes hacer es celebrar por igual tanto el sagrado femenino como el sagrado masculino. Reflexionar si hay partes desequilibradas en ti, si por ejemplo celebras más a uno que a otra o a otra que a uno. También puedes pensar en qué estereotipos estás viviendo que en realidad no quieres vivir o que no son reales sobre tanto el sagrado masculino como el femenino. Hay muchos estereotipos de los que he hablado alguna vez, por ejemplo, la diosa es agua y tierra, el dios es aire y fuego. Esas dualidades en realidad no son reales porque todo está junto, todo está conectado. En esta época el dios y la diosa se funden, puesto que cuando él muere va a la tierra y se funde con la tierra. Es la diosa soberana, la diosa reina, la que le recibe en el otro mundo para ser ambos soberanos del otro mundo, del mundo de la oscuridad, del mundo de los muertos. Y a la vez él entra en ella, entra en ese útero de la madre para renacer a través de ella. Se funden totalmente y ahí él espera volver a nacer, pero también se convierte en su rey. Ambos se convierten en rey y reina del otro mundo y esto es algo que me gusta pensar y tener presente. Otra cosa que podéis hacer es dar paseos. ¿Por qué? Bueno, siempre os recomiendo dar paseos por la naturaleza, por parques o por donde tengáis algún lugar por el que pasear que esté en la naturaleza para absorber esas energías de esta época del año, porque es la manera en la que más lo vais a sentir, en la que más os van a venir mensajes, inspiración. Es la mejor manera para conectar con esas energías de este año y también para equilibrarnos. Precisamente la naturaleza nos calma y mientras estéis dando estos paseos puede que os encontréis frutos del campo que podáis recoger y podéis comerlos en ese momento. Siempre tened en cuenta dónde crecen, claro, y tened en cuenta si conocéis o no lo que estáis recogiendo, no sea que sea algo venenoso, así que siempre con cuidado. Pero si lo conocéis y son, por ejemplo, moras, siempre da mucho gusto encontrárselas y disfrutar de la abundancia de la madre tierra ahí mismo delante de nuestros ojos. Y podéis recolectar hojas de los árboles que os van a dar ese color naranja y frutas o semillas que os encontréis. Siempre tened en cuenta dejar para los animales, puesto que ese va a ser su alimento durante el invierno, pero podéis recoger unas cuantas, unas pocas. ¿Y todo esto para qué? Para, número 7, colocarlo en vuestro altar. Hacer un altar de otoño, esto siempre lo dejo por ahí. Siempre os aconsejo hacer un altar de la estación. En este caso podéis decorar vuestro altar con toda la abundancia de la madre tierra, colocar manzanas, colocar bellotas o castañas. Esas van a llegar un poquito más tarde, las veo aquí que todavía están en su fundita en los árboles, pero pronto van a llegar también. Podéis colocar avellanas que también están cayendo en esta época del año y así celebrar todos los regalos y toda la abundancia de la madre tierra para conectar con ella. Como ya os he dicho, los colores que podéis usar son el naranja por las hojas que empiezan a ponerse ese color, el marrón por la madre tierra y los colores ocres porque son los colores de la tierra. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like muy grande que sabéis que me ayuda mucho. Suscribíos para más vídeos como este y otros en el canal. Ya sabéis que me podéis seguir en mis redes sociales, soy The Forest of Cores en Instagram. También sabéis que tengo una tienda de Redbubble donde podéis comprar todas las ilustraciones que hago canalizadas o inspiradas en la diosa y en los dioses. Os animo a que veáis el vídeo que he hecho sobre novedades y noticias porque estoy muy contenta de deciros que voy a realizar un curso sobre la diosa oscura. Lo voy a enseñar yo totalmente online, así que os invito a que veáis ese vídeo para enteraros un poco de lo que va a ser, de cómo va a ir y espero que dentro de poco haya también más novedades al respecto. Espero que tengáis una maravillosa fiesta del equinoccio de otoño celebrando la abundancia de la madre tierra y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!